Hola amigos de Smart Cherry, sean muy bienvenidos a este 13º episodio de Smart Cherry en Destino de esta temporada 2025-2026. El día de hoy vamos a estar analizando en profundidad lo que fue la semana recién pasada, la semana 6. Durante esta semana 6, de los volúmenes, ¿cierto?, que se vendieron, alrededor de un 65% del volumen total correspondía a la variedad Regina, mientras que un 19%, en segundo lugar, ¿cierto?, el segundo volumen más predominante fue de Lapins, con un 19% del volumen total. Y en otros porcentajes, ¿cierto?, más chicos, otras variedades, ¿cierto?, como Sweetheart y Cordia principalmente. Ahora, durante esta semana 6, el precio promedio de venta por kilo, considerando todas las variedades, los distintos formatos de embalaje y los distintos calibres, ¿cierto?, a modo general, en todo China, considerando todas las ventas, el promedio por kilo fue de 29,43 yuanes, ¿ya? Este precio, ¿cierto?, ha sido el precio más bajo durante toda la temporada. Pero, ¿qué está pasando, cierto?, hacia la semana 7, ¿cierto?, que es la semana actual? Los precios ya han subido bastante, un poco más, ¿cierto?, del 100% de lo que se había visto durante la semana 6. Ahora, durante esta semana 6, en cuanto a diferencia de precios en los mercados, el mercado de Shanghai, ¿cierto?, estuvo vendiendo a 8 yuanes más alto por kilo de lo que fueron los resultados en Guangzhou. Ahora, durante esta semana 7, ¿cierto?, esta semana que está en curso, prácticamente alrededor de un 90% de la fruta total corresponde a la variedad Regina. Y si bien el precio subió, ¿cierto?, debido a la cercanía con el Año Nuevo Chino, ¿cierto?, que es dentro de 7 días, subió el precio principalmente por esta cercanía con la festividad, dado que la condición general de la fruta no sigue siendo la óptima, ¿ya? Dentro de ese 90%, ¿cierto?, del volumen total que se ve dentro de esta semana que corresponde a Regina, alrededor de un 70% de la fruta está presentando problemas, ¿cierto?, principalmente de departamento interno, fruta blanda, pero aún así la fruta, digamos, se está vendiendo a mayor precio de lo que fue la semana anterior debido al poco volumen total y la cercanía con el Año Nuevo Chino. Ahora, amigos de Smart Cherry, para ir con un análisis más profundo sobre los formatos de embalaje, ¿cierto?, en cuanto a las bolsas, ¿cierto?, de atmósfera controlada y más detalles de esto, vamos a ir con una entrevista que tenemos preparada junto a Marcela Martínez de la empresa San Jorge Packaging. Marcela, muchas gracias por estar aquí en esta entrevista para Smart Cherry. Hola Agustín, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Marcela, primero que todo, me gustaría preguntarte un poco más sobre ti, sobre tu experiencia en la industria y sobre la empresa en la que tú trabajas para que todos puedan entender esto. Mira, Agustín, bueno, yo soy Marcela Martínez, gerente técnico de San Jorge Packaging desde hace ya 14 años, 13 años, con algún tiempo más en la industria de los frutales, más bien asociado al área de exportadora o el área productiva. No te voy a decir cuántos años, pero un resto de tiempo más, ¿ya? Bueno, hace 14 años yo llegué a trabajar a esta empresa y en realidad San Jorge es una empresa que fue de las primeras en desarrollar los envases de atmósfera modificada en Chile, ¿ya? Obviamente de la mano del aumento de las exportaciones de particularmente cereza y de la mano de algunos clientes con los cuales partimos desde hace muchísimos años haciendo este tipo de desarrollo. Lo que hay que tener claro acá, la claridad que debemos tener, es que la atmósfera modificada existía, ¿ya? Pero era una atmósfera modificada que en general era para pocos días, ¿ya? Nosotros estamos en la cola del mundo y por lo tanto cualquier movimiento que hagamos a algún mercado demora mucho más de los otros continentes. Claro. Por lo tanto, debemos tener productos que sean desarrollados para nuestra propia realidad. Claro. ¿Ya? Y esos productos comenzamos con los desarrollos hace ya 25 años. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros lideramos el desarrollo de estos productos. Claro. ¿Ya? ¿Qué más te puedo contar? San Jorge era una empresa que se dedicaba a otras cosas. Era una imprenta hace muchos años atrás, después trabajó con film de envasado vertical, hasta que finalmente llegó a estos envases de atmósfera modificada
y hemos estado en ello los últimos 25 años, ¿ya? Hace unos pocos años atrás, te diría unos 4 años ya, también se tomó la decisión de comenzar con el desarrollo de productos nuevos, pero para otras industrias. Es todo esto desarrollado y manejado por personas diferentes a los que manejan el área de la fruta fresca, ¿ya? La fruta fresca siempre ha estado y siempre ha sido lo principal en términos de la preocupación de nuestra empresa por el minuto. Perfecto. Ya, Marcela, respecto a lo que veníamos conversando, ¿cierto? También desde la temporada anterior, en base a la automatización, enfocado principalmente en FlowPack. ¿Qué nos puedes contar sobre esto, sobre el desarrollo del FlowPack? Bueno, te comenté la temporada anterior, en esa entrevista, que nosotros era el primer año que íbamos a llegar con el FlowPack a destino. Obviamente ya la entrevista fue corrida la temporada, pero teníamos que esperar los resultados finales. Y también te comenté que teníamos en puerta el desarrollo de los envases del FlowPack para arándanos para el mercado peruano, que también podrían servir para el mercado chileno, ¿ya? Pero finalmente, ¿en qué termina todo esto? ¿Ya? Termina en que los resultados de la temporada pasada fueron muy buenos, que hubo reconocimiento por parte de la industria, de los clientes y de algunos recibidores en términos del material que usamos, que es un material muy distinto de lo que había hasta la fecha, ¿ya? Nosotros pensamos en un material que sea de alguna forma lo mismo que un envase unitario, que sea de polietileno. Es ahí la gran dificultad en el desarrollo de esta tecnología, porque las máquinas para FlowPack no sellan polietileno, ¿ya? Por lo tanto, esa fue nuestra gran piedra de tope para este desarrollo, ¿ya? Como te dije, los resultados fueron muy buenos y nosotros, entre la temporada anterior a esta temporada, crecimos, ¿ya? Y crecimos bastante. No así en general como lo que hoy día puedo ver en la industria, ¿ya? Nosotros vemos que la industria no se ha pegado un salto gigantesco en términos del FlowPack. De hecho, yo creo que hay menos exportadores trabajando con FlowPack, ¿ya? La temporada pasada, o en realidad más bien el año 25, hicimos las pruebas con los arándanos en Perú, con este FlowPack también, que es el mismo material del envase unitario. Los resultados también fueron buenos y ahora este año también partimos con el tema de la venta y desarrollo comercial como tal, ¿ya? Ahora, yo te diría que el FlowPack hoy día no es la única alternativa. Hay otros sistemas de automatización. Lo que pasa es que el FlowPack tiene una eficiencia que es muy distinta a los otros sistemas, ¿ya? Cuando yo uso un FlowPack, yo pienso en tener un contenedor, ya sea una cesta plástica de PET o una cartulina, un cartoncito, ¿ya? Pienso en tener esta cesta y de partida no voy a armar las guaguas para ese embalaje, porque va en este contenedor que se coloca directamente debajo de las llenadoras, sean cuales sean, ¿ya? 2, la fruta se maltrata menos, porque tiene menos manipulación por parte de personas, porque en la medida de que la fruta esté en esta cesta, pasa directamente por una cinta y se va a la FlowPack, donde la fruta no tiene que ser acomodada, no tiene que ser manipulada, ¿ya? Y una máquina hace el sellado que tiene la misma cantidad de aire excedente al interior, donde los gases se generan mucho más rápido que los envases unitarios, donde hay menor variabilidad en las concentraciones de gases, donde yo puedo automatizar completamente la línea y con esta máquina puedo tener 35 sellos por minuto. Ahora, si yo lo veo desde los otros sistemas de automatización, el primer sistema de automatización que hay hoy día es desde el punto de vista de la vestidora de cajas. Yo puedo tener vestidoras que reciben envases en rollo, ¿ya? Y que van cortando y colocando automáticamente en cada caja la bolsa. Posteriormente hay una persona que está colocando el absor, ¿ya? Después tengo otro sistema donde entrego un paquete de envases unitarios y una máquina llega con unos chupones, saca el envase y lo coloca con unas paletas dentro. Después tengo otra máquina que toma el envase que ya viene puesto. Bueno, eso es el sellado,
Y con esa parte yo ya tengo vestida la caja. Pero después tengo que ir al tema del sellado, que es la otra parte donde se usa mucha gente, mucho personal en el packing. Y en realidad, si yo quiero reducir costos, también me tengo que preocupar por el personal. ¿Ya? Uno, por la fruta, por el personal y por la disponibilidad del producto sea lo más rápido posible. ¿Ya? Y en términos de sellado, las alternativas no solo van de la mano de las mismas selladoras Emplex, que son las selladoras semiautomatizadas, que son las que se vienen usando hasta hace 2 o 3 años, que se siguen usando hoy día, pero que en realidad la eficiencia o los resultados de esa máquina por minuto son, con un muy buen layout, 7 envases por minuto, 6, que es muy poco. Hoy día las nuevas máquinas que hay disponibles para hacer estos sellados, que son más automatizadas, estamos hablando entre 15 a 18 golpes por minuto, ¿ya? Son máquinas que de alguna forma tú entregas el envase paradito, digamos, ¿ya? Y ese envase tiene que tener una memoria suficiente para que no se caiga, ¿ya? Para que pase hacia la parte de la máquina donde lo toman unas tenazas o unos chupones que hay con aire comprimido, lo estiran y de ahí viene el sello, ¿ya? Esa también es otro tema de las características que deben tener los envases, que tienen que tener mecánica. La mecánica es que el envase tenga rigidez, de que el envase tú lo levantes y no se caiga, ¿ya? Con cualquier sistema de sello automatizado tú necesitas tener mecánicas y memoria en los envases, y esto se logra con algunos aditivos, ¿ya? O sea que, Marcela, con todo esto ya tenemos una reducción de costos, reducción de tiempo, reducción de mano de obra. Ya son hartos beneficios, ¿cierto? Desde la parte inicial, ¿cierto? En el packing. Ahora, Agustín, yo te diría que en términos de la reducción de costos, que es un tema súper importante hoy día, más aún con los precios, sea los motivos por los que sea que ocurrieron esta temporada, el Flow Pack es el embalaje que tiene mayor reducción en términos de costo, ¿ya? Porque en general todos estos otros sistemas de sellado automático y de vestidoras de envases requieren de envases que sean más grandes. Claro. Porque necesitan colocarse en las 4 esquinas de la caja, o sea, darse vuelta entero. Uno, para eso necesito que el envase sea más ancho, ¿ya? Selladoras automáticas necesitan, por otra parte, en algunos casos, que el envase sea más alto. Por lo tanto, tengo mayor uso de materia prima, ¿ya? Y eso hace que el costo del envase también sea superior. Mientras que el Flow Pack, lo que yo hago es ajustar la cantidad de material solo para poder cubrirlo y sellar. Por ende, no voy a tener estos excedentes de plástico que yo veo cuando abro un envase unitario, cuando abro una caja, ¿ya? Así que por ese lado sí habría una reducción de costos importante. Súper. Marcela, y yendo a destino, ¿cierto? Ya vemos que son muchos los beneficios, ¿cierto?, de usar este tipo, digamos, de embalaje. Al momento de arribar, si lo comparo con una bolsa, ¿cierto?, normal de San Jorge, al Flow Pack, los resultados en cuanto a condición de la fruta, ¿son similares, ¿cierto?, o hay alguna diferencia? Nosotros y eso es desde que San Jorge empezó a trabajar con envases de atmósfera modificada, nosotros trabajamos con líneas de envases. Y la línea de envases significa que para cualquier tamaño de envase, el envase debe funcionar de la misma forma. Significa que el material es el mismo, ¿ya? Que los gases son los mismos, que la óptica es la misma, que el comportamiento en términos de la condensación es igual. Por ende, yo no tengo diferencias, ¿ya? Ahora, en términos de este envase, de este material Flow Pack, que nosotros lo llamamos sierra, ¿ya? Que es envase sierra o línea sierra para Flow Pack, ¿ya? Si bien es cierto, tenemos una diferencia en términos del nombre, la óptica del material es la misma, la rigidez del material es la misma que el polietileno porque es polietileno, ¿ya? Lo que se hizo con este material o con este polietileno es agregar algunos aditivos diferentes que permiten de alguna forma ayudar a que el material corra en la máquina, porque no basta solo que se selle, sino que también tiene que correr en la máquina, ¿ya? Y eso fue lo que hicimos. Ahora, entre un envase unitario en destino,
ya sea en origen como en destino, ¿ya? Tanto el envase unitario como el flow pack funcionan en términos de los gases de la misma forma. Pero sí tengo algunas diferencias. Particularmente la diferencia la tengo en la variabilidad de las concentraciones de gases. El flow pack es más estable. Es muchísimo más estable que un envase unitario. Buenísimo. ¿Ya? Y esto en general se da por algunos temas que también tienen que ver con la automatización. Como que en general cuando yo estoy usando un envase flow pack, como tengo una esponja o unos de estos deditos que bajan y te van sacando el excedente de aire, la presión es la misma, por ende la cantidad de aire que queda siempre es la misma. Por lo tanto, la concentración de gases que formo es la misma. Las perforaciones ya son casi imperceptibles. Tú no las vas a ver. ¿Ya? O sea, una persona que no sepa dónde están las perforaciones no las va a ver. ¿Ya? Por lo tanto, son perforaciones mucho más pequeñas y son muchísimo más perforaciones. Por lo tanto, eso me permite tener una menor variabilidad que el envase unitario. ¿Ya? Excelente. Eso. Bien. Marcela, moviéndonos hacia la segunda pregunta, ¿cierto?, enfocada para esta entrevista. Bueno, estamos ahora a 10 de febrero, estamos a una semana, ¿cierto?, de la celebración de Año Nuevo Chino. Y dentro de esta semana, ¿cierto?, la principal variedad que está en el mercado vendiéndose es Regina, ¿cierto? Y bueno, hemos visto, tú ya llevas un mes casi acá en China viendo todo lo que está arribando. Y por lo que pudimos observar nosotros durante esta mañana en el mercado es que de ese 100% de Regina que ocupan, digamos, aproximadamente un 90% del volumen total que se está vendiendo, dentro de ese porcentaje de Reginas, prácticamente un 80% tiene pardeamiento de alguna forma, pardeamiento, ¿cierto?, leve, medio, hasta severo. ¿Tiene San Jorge, digamos, algún producto especial para esta variedad? Y si es así, ¿en qué consiste? Mira, lo que hay que tener claro aquí, Agustín, es que el pardeamiento en general se puede producir por varios motivos. ¿Ya? Nosotros llevamos estudiando el pardeamiento desde hace por lo menos 10 años. No es un tema nuevo, ¿ya? Es un tema que viene desde hace bastante tiempo atrás y que debido a solicitudes de los mismos clientes comenzamos a trabajar. Empezamos a hacer ensayos, probamos distintas concentraciones de gases para ver si el pardeamiento se producía por las concentraciones de gases. ¿Ya? Pero no llegamos a ningún resultado concreto. A lo que sí llegamos es que las concentraciones de gases que se podían producir en origen no eran tales para producir pardeamiento. ¿Ya? Por lo tanto, años más tarde nos dimos cuenta de que en realidad el problema con la Regina no es en origen, en términos del uso de envases de atmósfera modificada, sino que más bien el problema que la Regina tiene es que es una variedad que respira a una tasa muy distinta a las otras variedades en la medida que aumenta de temperatura. ¿Ya? Por lo tanto, lo que nosotros vemos muchas veces en Regina en términos de resultados en destino asociados a un sabor extraño o a un olor extraño, ocurre en el transporte. ¿Ya? Y nosotros quisimos aportar a la industria en términos de desarrollar un envase que sea distinto, que permita de alguna forma aumentar las piernas en el mercado, en el destino final de la fruta, evitando llegar con estas concentraciones de gases que estábamos viendo por muchos años que eran totalmente desviados de lo normal. Por ejemplo, hay igualdad de envases de línea, nuestro envase Fresh verde, ¿ya? Una variedad cualquiera versus Regina, la variedad cualquiera arribaba a destino en dosis de oxígeno con 8% de CO2. ¿Ya? La Regina llegaba al revés, 8% de oxígeno y 12% de CO2. Por lo tanto, cuando yo descargaba los contenedores, la Regina, y empezaba a tomar esta temperatura, rápidamente el oxígeno seguía bajando y el dióxido seguía subiendo, mucho más rápido que las otras variedades, porque la tasa respiratoria es mucho más rápida. Por ende, lo que yo lograba era que a los poquitos días, si es que no al segundo o tercer día, dependiendo de la temperatura ambiental, ya fermentaba. Y los resultados también que teníamos en algunos minutos eran bastante malos. ¿Ya? Lo que hicimos, ya van 5 años de aquello, es que desarrollamos un envase con mayor permeabilidad a los gases, que ayude a Regina a soportar de mejor forma las temperaturas y que también de cierta forma permita un mayor tiempo para poder comercializar en destino. Ahora,
esto no quita que la fruta no vaya a tener pardeamiento por su antigüedad. Claro. Y eso es uno de los problemas que hay hoy día en el mercado, la antigüedad de la fruta. Claro. ¿Ya? Te comentaba anteriormente, hasta 35 días en general la regina no debería pardearse. Entre 35 y 45 sí voy a tener pardeamiento. Ya. ¿En qué cantidad? No lo sé. También tengo otros factores que ayudan a que haya más pardeamiento. Y sobre 45 días se va a pardear. Ahora, Agustín, si yo tomo el tema del envase para regina, en este caso nuestro envase tiene un color especial para poder diferenciarlo no solo en destino, sino que también en planta en términos de los procesos cuando tengo distintas variedades. El envase de línea de nosotros es normal, es verde, y este envase de regina es rosado. ¿Ya? Ahora, en términos de la automatización también, ¿ya? Nosotros no nos quedamos solo con automatizar envases que sean de línea, también tenemos que preocuparnos de automatizar los envases que se vayan a usar en regina. Ya. Por lo tanto, en todos los proyectos de automatización que estamos desarrollando, que hemos hecho y donde ya tenemos resultados en cuanto a envases, primero sale el envase de línea e inmediatamente después sale el envase special para la regina, y en este caso nosotros también lo recomendamos para esquina. ¿Ya? Esquina es una variedad también bastante complicada y que hemos visto que los resultados han cambiado un poco respecto de un envase normal. Claro. ¿Ya? Así que, como te digo, de la mano sale uno automatizado, inmediatamente sale el special automático también. Perfecto. Entonces, en el fondo, este empaque especial para regina va, digamos, a ayudar a maximizar el potencial de cada regina, porque tú también me comentabas que hay reginas que a veces vienen pardeadas del huerto, ¿cierto? Sí. Eso no lo va a arreglar la bolsa, pero sí va a ayudar a maximizar los resultados de cada... Lo que yo tenga. Ahora, si yo coloco dentro de un envase fruta mala, la fruta va a llegar mala. Claro. No hay nada que te arregle Exacto. problemas que tú coloques dentro del envase que sean un CAT2, que tenga mucha pudrición. El envase no está hecho para eso, menos el envase de regina. ¿Ya? El envase de regina está diseñado, ¿y por qué pensando en regina? Porque regina tiene características súper especiales. Regina tiene cierta resistencia a la partidura, tiene cierta resistencia a la lluvia, a la humedad, por lo tanto se parte poco. Claro. ¿Ya? ¿Por qué regina? ¿Por qué usamos regina en este envase? ¿Y por qué decidimos desarrollar este envase? Uno, obviamente, porque nos dimos cuenta que la tasa respiratoria era bastante más acelerada en la medida que subía la temperatura. Ahora, ¿por qué podemos colocar la regina en un envase que tenga una mayor permeabilidad? Lo que significa que desde el inicio vamos a salir con una mayor concentración de oxígeno y una menor concentración de dióxido de carbono. ¿Cuáles son los beneficios de la atmósfera modificada? En realidad, yo estoy pensando con el envase de regina, es que yo estoy quitando uno de los beneficios. Estoy disminuyendo el dióxido de carbono. ¿Pero por qué lo puedo hacer con regina? Ese es el quid del asunto. ¿Por qué? Uno, porque la regina tiene resistencia a las partiduras. Por ende, no vamos a tener de alguna forma todas las heridas abiertas que tendríamos en un envase con otra variedad. Claro. ¿Ya? Si yo tengo cierta resistencia a las partiduras, por ende, en general, es bien mala para los hongos. Le sale poco hongo. Y con la cobertura que tengo en la línea, con los fungicidas y con el cloro, es más que suficiente si la aplicación y la sanidad del packing está bien hecho. Está corriendo como corresponde. ¿Ya? Por lo tanto, eso me va a permitir salir con un envase que tiene menos dióxido de carbono desde el inicio y va a ir subiendo paulatinamente en el viaje y voy a llegar prácticamente en la misma concentración de gases que un envase verde, pero con una variedad que respira hasta el doble que las otras variedades. ¿Ya? Y eso, como te digo, nos permite de alguna forma poder manejar en destino final un poco más la fruta y tener cierta manga. Esto se hace súper importante, particularmente este envase, ya la temporada anterior, pero esta temporada es súper importante su uso y yo te diría que está, de cierta forma ya está masificado en la industria. Quedan bastante pocas exportadoras que no usen este envase. ¿Ya? Los beneficios hoy día ya están probados y están validados. ¿Ya?
Así que es cosa de que el resto de los clientes también se sume al uso de esta tecnología. Años donde el año nuevo es muy tardío, años donde hay muchísima fruta, donde hay tiempos de espera, es importante, porque sí o sí va a existir pardeamiento probablemente, pero lo que yo quiero evitar es un pardeamiento por una intoxicación por dióxido de carbono porque la fruta respiró más. Claro. ¿Ya? Quiero evitar que la concentración de dióxido de carbono también aumente porque el envase no fue capaz de ventilarlo, por ejemplo. ¿Ya? Eso. Súper, súper. Bien, Marcela, y siguiendo con nuestra última pregunta para esta entrevista, considerando, ¿cierto?, todo este tema actual, ¿cierto?, del cambio climático y todo, ¿qué ha hecho San Jorge en base a nuevos desarrollos, ¿cierto?, que vayan con esta ayuda, ¿cierto?, al cambio climático? Agustín, yo te diría que San Jorge, de hecho, lleva trabajando por lo menos 9 años, 8 años, en poder desarrollar y buscar algún producto que sea sustentable con el medio ambiente. Búsqueda que ha sido súper difícil porque en general hoy día el plástico está súper mal conceptuado a nivel mundial. El problema en general no es el plástico, ¿eh? El plástico es un material súper noble porque puede ser reutilizado, puede ser usado de muchas formas, reciclado. El problema son las personas y quienes usan el plástico que lo eliminan en lugares que no corresponden. Claro. ¿Ya? Pero, bueno, obviamente, a pesar de ello, también hay que buscar alguna alternativa y poder ayudar con la contaminación. ¿Ya? Los últimos años se miden ya a nivel mundial huella de carbono, huella del agua, un montón de huellas para análisis para ver cómo estamos impactando al ambiente. ¿Ya? Y en esa línea San Jorge, el último año, desarrolló un envase que nosotros denominamos línea cero, ¿ya? Y la línea cero la estamos desarrollando y probando para cada una de las especies con las que trabajamos, ¿ya? Ya esta temporada llegó el envase Cristal Cero. Cristal Cero significa cristal de partida, que es un envase igual en términos de óptica y concentraciones de gases y todos los atributos del envase que el envase cristal de línea, nuestro envase verde, usado en cereza. Ahora, ¿qué significa cero? Cero significa que esta línea de envases corresponde a un envase que a la salida de la planta tiene huella de carbono negativa o cero. ¿Ya? Cada vez que nosotros hacemos un proceso, una extracción de petróleo para obtener el polietileno, proceso, transporte, conversión, estamos aumentando la huella de carbono de los productos. Claro. Lo único que hacemos es sumar emisiones de carbono al medio ambiente. Claro. ¿Ya? Nosotros el año pasado, en junio, hicimos un evento en Chile donde lanzamos este producto. ¿Ya? En el marco de un evento de cierre de la temporada, lanzamos este producto. Y la empresa que lo quiso tomar desde el inicio para hacer la prueba comercial y mostrar que ellos también estaban muy interesados en la sustentabilidad fue Copefruit. ¿Ya? Copefruit, en conjunto con CMPC, San Jorge, desarrolló un packaging distinto y con miras a la sustentabilidad para un programa de cerezas a China esta temporada. ¿Ya? Bueno, vamos a ver algunas imágenes de este envase donde es una impresión especial, donde está en chino, donde dice que es cero y que ya está funcionando en el mercado de Guangzhou y en el mercado de Shanghai. Los resultados son iguales a un envase de atmósfera modificada. Ahora, para la próxima temporada, ya que partimos con una parte primero, ahora ya viene también el desarrollo para la Regina, ¿ya? Y fuera de ello, no solo nosotros nos vamos a quedar con este envase Cristal Cero para cereza, sino que ya estamos comenzando con las pruebas comerciales, con envases de carozo, ciruela de Allen,
Vamos a hacer otras ciruelas más y después vamos a seguir con los kiwis, porque en realidad lo que nosotros queremos hacer es tener la línea desarrollada completa para todas las especies y obviamente los clientes que estén interesados en usar y ser parte de este nuevo input que estamos adicionando a la industria, estará disponible. Excelente. Bueno, Marcela, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Bueno, muchas gracias, Marcela, por la valiosa información y los detalles que acabas de entregar sobre las bolsas de atmósfera controlada, ¿cierto? Y el Flow Pack también, que son claves, ¿cierto?, para poder llegar con un buen producto al consumidor final. Ahora, amigos Smart Cherry, continuando un poco más, ¿cierto?, con el análisis de lo que está pasando en esta semana en curso, la semana 7. Durante esta semana se ven en el mercado dos perfiles de compradores, ¿cierto? Los compradores que se están enfocando netamente en cómo luce la cereza y otros que se están enfocando en el sabor de esta para poder comprarla. Todas estas compras, ¿cierto?, que se están realizando durante esta semana son con el objetivo de poder regalarla para el Año Nuevo Chino. Otros chinos ya se preparan, ¿cierto?, con otras frutas, ¿cierto?, para poder regalar en esta festividad. Principalmente otras frutas como las sugar plums, las cherry plums, los arándanos locales y los kiwis locales como principales alternativas, ¿cierto?, de sustitución a las cerezas. Nosotros acá con el equipo seguiremos analizando cómo se sigue desarrollando esta última semana, ¿cierto?, previa a la celebración del Año Nuevo Chino, para poder informarles, ¿cierto?, en el siguiente episodio. Eso ha sido todo por hoy, amigos Smart Cherry, y nos vemos en el próximo episodio de Smart Cherry en Destino.